Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel López y a continuación paso a presentar y defender la programación didáctica correspondiente al módulo profesional 0233 Electrónica. Bien, en primer lugar me gustaría llevar a cabo una pequeña contextualización o una introducción del porqué de esta unidad didáctica. Si bien la experiencia demuestra que la planificación y la programación contribuyen a la consecución de cualquier objetivo, podemos preguntarnos el porqué de esta programación, el porqué de este formato, cuál es el origen de esta programación en definitiva. Bien, el origen podemos situarlo en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, mediante la cual el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, establece las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional. Es así como surge el Real Decreto 177/2008, que da lugar a la titulación de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. Asimismo, en este Real Decreto se establece también que es competencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria la redacción del currículo correspondiente a tal ciclo, con el fin de adecuarlo a la realidad socioeconómica y cultural de la comunidad gallega. De esta manera aparece el Decreto 28/2010. Por otra parte, tenemos la Orden del 12 de julio del 2011, mediante la cual se regula el desarrollo, la evaluación y la acreditación académica del alumnado, y en la cual se establecen 9 puntos mínimos que toda programación didáctica de un módulo profesional debe contener. Y además, en su anexo 13, presenta un modelo de tal programación. Así pues, la programación que expongo a continuación se basa en tal modelo del anexo 13. El punto 1 hace referencia a la identificación. Bien, se trata del módulo profesional 0233 Electrónica, correspondiente al primer curso del ciclo formativo de grado medio de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. Esta programación ha sido elaborada para ser ejecutada en el IES Punta Candieira, ubicado en la comarca de Cedeira, y hace referencia al curso 2021-2022. Es un módulo que tiene una asignación horaria de 107 horas, que por tratarse de un IES reescalamos a 128 sesiones de 50 minutos. Estas 128 sesiones serán ejecutadas a lo largo de un curso que se ha contemplado de 32 semanas, 11 más 11 más 10, con lo cual representa 4 sesiones semanales. El punto 2 hace referencia a la concreción del currículo en relación con su adecuación a las necesidades del ámbito productivo. La competencia general del título consiste en montar y mantener infraestructuras de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas, sistemas automatizados. Es imprescindible también nombrar que se trata de un módulo soporte, con lo cual no tiene unidad de competencia asignada. Y con respecto al campo de actuación de los profesionales titulados, pues podemos decir que es amplísimo, desde pequeñas y medianas empresas del sector privado hasta grandes empresas de producción de distintos sectores, energético, eléctrico, automatismos, pasando por supuesto por la administración pública. Los puntos 3 y 4 de esta programación, referentes a las unidades didácticas, los voy a desarrollar de manera conjunta. Bien, este módulo se encuentra dividido en dos unidades formativas. Una primera unidad formativa dedicada a la electrónica digital y una segunda unidad formativa dedicada a la electrónica analógica. Cada una de las cuales tiene 2 y 5 REAs respectivamente. Una particularidad que tiene este módulo, antes de entrar a definir o a describir cada uno de los REAs y unidades didácticas, una particularidad que tiene este módulo es que proporciona la posibilidad de dar al alumno su primer contacto con la electrónica digital y con la electrónica analógica, lo cual para mí es una de las particularidades más bonitas que presenta este módulo. Esto requiere también una responsabilidad, ya que este primer contacto que el alumno tenga con estas especialidades determinará en gran medida la actitud que genere el alumno en el futuro hacia las mismas. Y es por ello que esto se verá reflejado en la asignación horaria que se otorgará a cada una de las unidades, otorgando mayor cantidad de horas a estas primeras unidades de estas especialidades para que el alumno se familiarice en mayor medida con ambas. Bien, como puede verse en la tabla, se ha optado por una estructuración en la que se asigna a cada REA una y solo una unidad didáctica, de tal manera que para 7 REAs desarrollaremos 7 unidades didácticas. La primera unidad didáctica responde al REA número 1, que nos dice reconoce circuitos lógicos combinacionales e identifica sus características y propiedades. Bien, los objetivos que trataremos en esta unidad didáctica
pasan por realizar un recorrido a través de la electrónica digital combinacional, desde los sistemas de numeración hasta la implementación de funciones lógicas mediante puertas y mediante bloques MSBI combinacionales, pasando por optimización y minimización de funciones, con lo cual se trata de un recorrido amplio y, como digo, se trata del primer contacto del alumno con la electrónica digital. Por lo tanto, trataremos de facilitar los circuitos a diseñar y haciendo especial hincapié en asentar las bases y en acostumbrar al alumno a la metodología o la manera de pensar y de analizar que requiere la electrónica digital, ya que ésta requiere un análisis diferente al que se requiere en otras actividades o en otras especialidades. A esta unidad didáctica le asignaremos un total de 32 sesiones, todas ellas ejecutadas en la primera evaluación. La segunda unidad didáctica hace referencia al segundo RA, que nos dice reconoce circuitos lógicos secuenciales e identifica sus características y propiedades. Bien, en este caso se trata de, en primer lugar, conseguir que el alumno diferencie los circuitos combinacionales de los circuitos secuenciales, que dentro de los circuitos secuenciales distingan entre circuitos secuenciales síncronos y asíncronos, las propiedades de cada uno, las facilidades que otorgan los asíncronos y las ventajas que proporcionan los síncronos. Y nos basaremos fundamentalmente también como objetivo principal en que el alumno entienda y comprenda el funcionamiento de los biestables. Se presentará también de forma superficial circuitos integrados de contadores y registros de desplazamiento, pero fundamentalmente nos basaremos en los biestables, ya que si estos los conseguimos trabajar de manera que los entienda correctamente, entenderá también los circuitos integrados. Aquí aparece otra particularidad del módulo, y es que esta unidad didáctica deberá ser desarrollada a caballo entre la primera y la segunda evaluación, como puede verse en la tabla. Bien, para solucionar este inconveniente, si puede llamarse inconveniente, se plantea realizar la parte teórica de la unidad didáctica correspondiente a 12 sesiones, incluyendo su evaluación mediante una prueba escrita durante la primera evaluación, y la segunda parte de la unidad didáctica correspondiente a la parte práctica y evaluación mediante una tabla de observación en la segunda evaluación. Como veremos a continuación, cuando presente la forma de ponderar las unidades didácticas dentro de las evaluaciones, esto no supondrá ningún hándicap, el hecho de realizarla entre dos evaluaciones. Bien, la tercera unidad didáctica corresponde al primer RA de la unidad formativa 2 y que dice reconoce circuitos de rectificación y filtrado e identifica sus características y propiedades. Al igual que pasaba con la unidad didáctica 1, en este caso va a tomar contacto el alumno con la electrónica analógica, con lo cual deberemos de ir con pies de plomo. Empezaremos describiendo los elementos activos y pasivos y trabajando especialmente los circuitos con diodos. Si bien el alumno estará cursando en paralelo con este módulo un módulo de electrotecnia y conocerá por lo tanto las leyes de Kirchhoff o el método de las corrientes de malla, será su primer contacto con condensadores, con bobinas y especialmente con diodos. Y es fundamental que el alumno comprenda los diodos. Un alumno que comprenda bien los diodos entenderá los circuitos de rectificación que se presentarán, ya que además la rectificación no será explicada en detalle, porque supondría que el alumno conoce la integración y la mayor parte de los alumnos de este módulo probablemente no tengan conocimientos como para saber integrar. Por lo tanto, trabajaremos los circuitos con diodos, se presentarán los rectificadores de media onda y de doble onda, se entenderán, y se presentarán también circuitos de filtrado, representando en gráficas los efectos que produce y calculando las magnitudes básicas como son la tensión de rizado, el factor de rizado, etc. A esta sesión, por lo tanto, se le asignarán 22 sesiones en la segunda evaluación. La unidad 4, continuando con los circuitos de rectificación y filtrado, hace referencia a las fuentes de alimentación. En concreto, el RA nos dice reconoce fuentes de alimentación e identifica sus propiedades y características. De esta forma, completaremos el diagrama de bloques de una fuente de alimentación. A partir de los circuitos de rectificación y filtrado presentados en la unidad anterior, añadiremos aquí el bloque regulador y los alumnos podrán comprobar cómo evoluciona la señal desde el primario del transformador hasta la salida del regulador. Se asignarán 12 sesiones y de esta manera completaremos la segunda evaluación. En la tercera evaluación empezaremos con los circuitos amplificadores, respondiendo al RA que dice reconoce circuitos amplificadores e identifica sus propiedades y características. Bien, los circuitos amplificadores podrían ser tratados durante un curso, 2 o muchos más incluso. Y en este caso debemos tratarlos a través de 14 sesiones en las que además, y atendiendo al bloque de contenidos que se presenta, deben tratarse los amplificadores confeccionados a partir de componentes discretos y los amplificadores operacionales. Con lo cual,
Los objetivos fundamentales es presentar el transistor BJT, sus ecuaciones fundamentales y sus datos de funcionamiento, y presentar el amplificador operacional con 2 o 3 aplicaciones características básicas, como puede ser un inversor o un comparador enlace abierto, que será necesario para que el alumno entienda unidades posteriores. De esta manera asignaremos 14 sesiones en la tercera evaluación a esta unidad. La sexta unidad didáctica, correspondiente al cuarto RA de la unidad formativa de analógica, hace referencia a reconocer los sistemas electrónicos de potencia y verificar sus características y funcionalidades. Bien, se trata de un paso de puntillas por la electrónica de potencia, ya que en 12 sesiones simplemente trataremos de que el alumno entienda que existe una disciplina que se distingue de la electrónica analógica y se denomina electrónica de potencia, el porqué de esta distinción y sus componentes básicos, como puede ser un diac, un triac o un tiristor. Y por último, la última unidad didáctica, correspondiente al RA número 5 de la unidad formativa 2, nos dice reconoce circuitos de temporización y oscilación y verifica sus características y propiedades. Bien, objetivo fundamental, conocer el 555. Si bien se presentará el concepto de oscilación, lejos de presentar osciladores como el Colpitts o criterios de Barkhausen, entraremos únicamente en el concepto de oscilación y presentaremos propiedades y funcionalidades del 555. No se pedirá que el alumno diseñe circuitos a partir del 555, pero sí que reconozca los componentes y entienda su funcionamiento. Y con esto cerraríamos el curso. Aspectos comunes. Tratamos la metodología y la evaluación de forma común en todas las unidades. Se asignarán 3 actividades formativas y una actividad de evaluación a todas las unidades. Dentro de estas 3 actividades formativas encontraremos 2 actividades teóricas que serán evaluables mediante una prueba escrita y pesará un 50% del total de la nota de la unidad didáctica. Y una actividad o supuesto práctico que podrá consistir en una simulación o montaje y que se evaluará a través de una tabla de observación y pesará otro 50% de la nota de la unidad didáctica. De esta manera se asigna en todas las unidades didácticas un 50% de la nota a la parte teórica y un 50% a la parte práctica. El cómo ponderar cada una de las unidades didácticas dentro de la evaluación se muestra a través de la fórmula que se presenta en la diapositiva. De tal manera que, si multiplicamos la calificación obtenida a una unidad didáctica a través de sus diferentes pruebas por el número de sesiones asignado a la unidad didáctica y dividiéndolo por el número total de sesiones de la evaluación, ponderamos la nota de la evaluación en función de la duración de cada una de las unidades didácticas. Bien. El punto 5 hace referencia a los mínimos exigibles. Se establecerá como mínimo un criterio de evaluación mínimo exigible en cada una de las unidades. En la tabla que se presenta en los anexos, así como en la propia programación, en las tablas donde se presentan los criterios de evaluación, pueden consultarse los mínimos exigibles establecidos. En cuanto a la repercusión que estos van a tener sobre la calificación, diremos que por norma general una unidad didáctica estará aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación media mayor o igual que 5 a través de las diferentes pruebas que hagan referencia a la unidad didáctica. Esto será así siempre y cuando los mínimos exigibles sean superados. Si existe un mínimo exigible que no es superado en una unidad didáctica, automáticamente la nota de esa unidad didáctica pasará a ser 4. El punto 6 de la programación hace referencia al procedimiento para la recuperación de las partes no superadas. Y en este caso distinguiremos 2 aspectos. Por una parte tendremos las actividades de recuperación destinadas al alumnado que mantiene su derecho a la evaluación continua. De esta manera, todo alumno que suspenda o no supere una unidad didáctica tendrá la oportunidad de recuperarla, bien mediante pruebas escritas, bien mediante pruebas prácticas o bien mediante actividades de recuperación personalizadas. Y cuando decimos personalizadas nos referimos a la confección de un boletín genérico en el cual se marcarán a cada alumno las actividades que deberá ejecutar en función de las partes que haya demostrado que tenga peor preparadas. Además, todo alumno que no supere una evaluación tendrá la oportunidad de recuperarla una vez que ésta haya terminado, mediante una prueba por determinar. Y en segundo lugar hablaremos de la prueba de evaluación extraordinaria, que estará destinada a los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Esta prueba extraordinaria estará constituida por 3 partes. Tendremos una parte escrita, que fundamentalmente estará basada en un cuestionario de respuesta múltiple y tendrá un peso sobre la nota final del 50%. Y por otra parte tendremos 2 pruebas prácticas, una dedicada a la simulación
y otra dedicada a un montaje real, cada una de las cuales pesará un 25%. De esta forma mantenemos la homogeneidad que demostramos anteriormente, otorgando un peso del 50% a las actividades prácticas y un peso del 50% a las actividades teóricas. El punto 7 de la programación hace referencia al procedimiento para el seguimiento de la programación y la evaluación de la práctica docente. Bien, trataremos este punto desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, realizaremos un seguimiento mensual de la programación o de los retrasos o de las derivas que puedan producirse en la programación a través de la propia aplicación de la programación. De esta forma justificaremos estas derivas o el por qué se han producido. En segundo lugar, responderemos a un cuestionario objetivo, y cuando digo objetivo me refiero a un cuestionario que debe estar basado en datos y no en opiniones. En este cuestionario objetivo responderemos a cuestiones como el porcentaje de alumnos que ha aprobado o suspendido, si ha habido accidentes en el taller o no, si estos accidentes han sido consecuencia de una negligencia, de una falta de información, etc. Y por último, el tercer factor será el realizar una encuesta anónima entre el alumnado. En esta encuesta anónima, el alumnado responderá a cuestiones acerca del contenido, acerca de la metodología, acerca de la actitud del profesorado, y en función de la información obtenida de estas tres fuentes, realizaremos un informe final que será entregado al jefe de estudios y al jefe de departamento. En el anexo 9 de esta programación puede consultarse un modelo o se presenta un modelo de cada una de estas tres partes. El punto 8 de la programación hace referencia a las medidas de atención a la diversidad. Distinguimos aquí nuevamente dos casos. En primer lugar, nos referimos a la orden del 12 de julio del 2011, que nombramos al principio de la programación, mediante la cual se establece que deberemos realizar una evaluación inicial. Tras esta evaluación inicial, se desarrollará en las primeras semanas del curso una reunión de coordinación entre el equipo docente. En esta reunión de coordinación se determinará si son necesarias ciertas medidas, si existen alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o si existen alumnos con trastornos graves de conducta. En fin, decidir si es necesario llevar a cabo algunas medidas y si estas son ordinarias o extraordinarias. En el caso de medidas ordinarias de poco calado, como puede ser un defecto leve de visión, un defecto leve de audición, las medidas pueden ser decididas en el seno del profesorado, de forma que, por ejemplo, podríamos situar a un alumno con un defecto leve de visión en los primeros puestos en la primera fila de la clase, o dirigirnos más frecuentemente a él para que pueda entender mejor las explicaciones. Pero en el caso de encontrar medidas extraordinarias, deberemos acudir al departamento de orientación, que será quien establecerá las pautas a seguir ante este determinado comportamiento. Y en segundo lugar, y siempre dentro de las medidas de atención a la diversidad, nos referimos a las medidas de refuerzo para el alumnado que no responda globalmente a los objetivos programados. Bien, básicamente consistirá en llevar a cabo una atención más personalizada. Se le permitirá repetir pruebas escritas, pruebas prácticas, pero en definitiva, la idea o el resumen de todas ellas se basa en dedicarle una atención más personalizada. Y el último punto de la programación hace referencia a los aspectos transversales. Y aquí distinguimos también dos casos. En primer lugar, la educación en valores. En este caso trataremos aspectos fundamentales como son la no discriminación de ningún tipo, la educación para la convivencia. Si conseguimos hacer entender a un alumno cuánto más feliz va a ser su vida profesional, ya no solo personal, sino también la profesional, si se desenvuelve en un buen ambiente de convivencia y tiene una buena relación con sus compañeros, tendremos este punto ganado. Llevaremos a cabo también explicaremos ciertas pautas referentes a la educación ambiental, teniendo en cuenta el impacto que las empresas tecnológicas están teniendo en el medio ambiente, y hablaremos también de la prevención de riesgos, de aspectos de seguridad en el taller, de aspectos de higiene, etc. Y por último hablaremos de las actividades complementarias y extraescolares dentro de los aspectos transversales, contemplando visitas a empresas de diferentes sectores, trabajando en conjunto con otros módulos para que estas visitas puedan realizarse conjuntamente, de forma que los alumnos puedan atender a distintos criterios y se trabajen conjuntamente distintos módulos. Se procurará encontrar distintos profesionales de distintos sectores que proporcionen a los alumnos información sobre su día a día, de forma que los alumnos puedan distinguir qué van a realizar en el futuro en los distintos trabajos. Y por último, contemplaremos también o fomentaremos también la participación en proyectos de innovación educativa, tanto en proyectos públicos promulgados por la Xunta o por el Estado, como en proyectos privados.
Bien, como conclusión, decir simplemente que este es un posible modelo de programación de entre muchos que podrían presentarse. Es realizado desde la perspectiva de alguien que no tiene experiencia en docencia y, por lo tanto, son susceptibles de aparecer ciertos errores o ciertos aspectos demasiado optimistas, tal vez. Pero bien, teniendo en cuenta que se trata de una programación, como tal, puede y debe ser actualizada, con lo cual estos errores pueden ser corregidos. Y con esto termino mi intervención y si tienen alguna pregunta, pues intentaré responderla. Muchas gracias.